elecciones 2026. Hoy ustedes, ¿cómo están viendo el panorama? Si la izquierda quiere ganar, tiene que ceder. El centro, si quiere ganar, tiene que escoger. Y la derecha, si quiere ganar, tiene que darse cuenta que el antipetrismo no es suficiente. Esta va a ser una elección entre quién es el candidato que más miedo me infunda y yo voy a votar por su contrincante. Sergio Guzmán es el director de Colombia Risk Analysis y una de las voces más informadas sobre el riesgo político en el país. Ha asesorado a empresas, a medios, a instituciones para entender el panorama colombiano con profundidad, con criterio y sin sesgos. La seguridad, el deterioro de la seguridad, hablemos de eso. El deterioro de la seguridad ocurre en mayor nivel en las zonas rurales, en las zonas fronterizas. Este deterioro ha crecido con falta de rigor de las fuerzas militares para enfrentar a los diferentes grupos. Hablemos de la crisis que estamos viviendo a nivel fiscal. El gobierno ha aumentado el gasto de una forma grande. Cuando todo el mundo aconseja que este es el momento de apretarse el cinturón, el gobierno decide doblarse. Las acciones del gobierno, más que mostrar confianza en un futuro, lo que muestran es desesperación de que eso se esté acabando. ¿Qué riesgo usted ve en que el presidente se quiera quedar o se pueda quedar el próximo año? Sergio Guzmán no es un opinador más sobre la política colombiana. Es uno de los analistas más profundos que conozco, que desde Colombia Risk Analysis ha dedicado su carrera a entender qué está pasando y qué podría pasar en un país que vive en constante tensión entre la incertidumbre y la esperanza. Este episodio no fue sobre cifras o sobre ideologías. En este episodio hablamos sobre cómo cambiar la forma en la que vemos la política. Porque no se trata a qué equipo le haces barra, sino entender cómo las decisiones que se toman desde el Congreso, desde la política, desde la presidencia, afectan directamente tus decisiones. Decisiones como si deberías emprender, si deberías invertir, si deberías migrar o si quedarte o no en el país. Esta conversación con Sergio nos ayudó a leer el país sin miedo, pero con claridad. Hablamos de riesgos, de oportunidades, de elecciones, de inversión y de algo aún mucho más importante: cómo tomar decisiones inteligentes en medio de tanta incertidumbre. Si alguna vez has sentido que Colombia es demasiado difícil de entender, esta charla con Sergio te va a dar perspectiva, criterio y más herramientas. Y sobre todo, te va a mostrar por qué no basta simplemente con tener una opinión. Hay que hacer bien el análisis. Oiga, Sergio, qué alegría tenerlo acá en Mis Propias Finanzas. Hace rato quería invitarlo. Yo creo que usted es uno de los analistas más importantes, más serios que tiene Colombia. Estudiamos juntos, dato curioso, estudiamos juntos en la universidad y lo recuerdo siempre como un nerdo en el buen sentido de la palabra. Una persona muy estudiosa, con su torre de libros, amante de la historia, me acuerdo muchísimo. Muy activo también en esas épocas de la universidad. Y por eso, de verdad, hace mucho quería traerlo a este podcast. Digamos que nosotros aquí traemos buenas historias, tratamos de entender la realidad, tratamos de entender el mundo, obviamente muy enfocados en economía, en finanzas, pero también yo creo que este capítulo de hoy nos va a servir muchísimo porque vamos a hablar de política, que es un tema del que no somos expertos nosotros y por eso queremos traer un analista político experto que conoce como nadie la realidad de este país. Así que bienvenido al podcast. ¿Cómo vamos? Juan Pablo, muchas gracias y pues también llevo siguiéndolo usted a Mis Propias Finanzas por muchos años. Me leí su libro. Ah, sí. Lo he debido traer para que me lo firmara. Pero sí, yo creo que aquí hay unas historias de emprendimiento importantes, hay unas historias financieras importantes, hay unas historias económicas centrales, pero en todo ello interviene el gobierno. Total. Para bien o para mal. Y las personas toman decisiones pensando mucho en el futuro político. Total. Si hay optimismo, si hay pesimismo, y si bien la palabra experto creo que es una palabra muy grande, yo me considero mejor un intérprete Okay. de la realidad, tratar de dar una visión
la objetividad no existe, pero sí existe intentar ser neutral o intentar dar una visión ponderada de lo que va a pasar sin titubeos. Porque acá lo que muchas veces pasa es que la gente busca encontrar en una conversación política una confirmación Total, de un sesgo o de una forma de pensar. total. Y muy fácil esa conversación puede, digamos, caer en el insulto o en la rabia o la gente se lo toma personal. Aquí no es personal. Total. La política sucede. La política sucede y de hecho le confieso que a veces nos critican bastante cuando hablamos de hechos políticos puntuales y nos dicen, no, pero si usted es un canal de finanzas, ¿por qué habla de política? Pero es que al final, pues es que el que no entienda que la política afecta el bolsillo de la persona y afecta a la sociedad entera, eh, pues eso es una realidad que tenemos que enfrentar. Yo quiero que empecemos un poco hablando de su historia y usted por qué termina hace unos años montando una compañía bien interesante, un tanque de pensamiento de análisis, Colombia Risk Analysis, donde ustedes se dedican principalmente a estudiar a profundidad la realidad del país. ¿Cómo nació esa idea? Pues mire, esa idea nace de observar un poco cómo el ecosistema de análisis político existe alrededor de nosotros, pero localmente no existe una institución o una organización para hacerlo. Hay un vacío de tanques de pensamiento en Colombia. Los que hay se pueden contar con una o dos manos máximo. Incluyen Fedesarrollo, que es eminentemente económica, ANIF, que también es eminentemente económica y financiera. Se encuentran también la Fundación Pares, la Fundación Ideas para la Paz y un cúmulo de pequeñas organizaciones, consejos de relaciones internacionales, etcétera, pero muy pocas son financieramente independientes. El Instituto de Ciencia Política, mi amigo Carlos me pegaría un mazazo si no lo mencionara, pero no existen muchas instituciones que se dedican a hacer esto. ¿Me explico? Total. Existen universidades que tienen carreras de ciencia política y tal, pero ¿cuántas universidades publican documentos sobre estas cosas? ¿Cuántas universidades hacen eventos abiertos al público por fuera de las aulas universitarias de algunos de estos temas? Ahora, no soy el Adán que creó un tanque de pensamiento en Colombia. Muchos lo han hecho. Muchos también lo han hecho como parte de una plataforma política para lanzarse. ¿Sí? Entonces el Centro de Pensamiento Primero Colombia, que lo fundó Álvaro Uribe, o Juan Manuel Santos, que también tenía su centro de pensamiento, la Fundación Buen Gobierno. Esas organizaciones funcionan mientras tanto la persona tenga aspiraciones políticas y futuro político. ¿Usted tiene aspiración política? Ninguna. No, es verdad. Yo sé que esa es como la primera regla de tenerlas, decir que no las tiene, pero yo ya lo tengo interiorizado. Para mí el objetivo es crear una institución, una organización y una empresa que me transcienda a mí. De hecho, en la oficina lo que hablamos es un término de la desergización de Colombia Risk Analysis. Dejar de ser, me imagino que a usted también le pasa. Total. Que yo no sea el engranaje que toque todos los pernos de la empresa, Total. Sino que yo pues, participe de una forma activa, pero que la empresa también sin mí pueda funcionar. Buenísimo, y podemos hablar de esa historia de emprendimiento más adelante, pero quiero que entremos de una vez en materia. Acaban de publicar ustedes un reporte absolutamente fascinante. El informe se llama Fragmentación y polarización a un año de la próxima presidencia. Me lo leí en detalle, de hecho se los vamos a compartir en la descripción de este episodio porque de verdad vale la pena que la gente lo lea, lo entienda, lo estudie. Pero dice el informe, y abro comillas, dice lo siguiente: las crisis en Colombia se intensifican, entre ellas el deterioro de la seguridad, el creciente déficit fiscal, la inminente escasez de gas, el colapso del sistema de salud y el progresivo deterioro de las relaciones con su principal socio comercial y militar, Estados Unidos. Entonces, si le parece, vamos por partes, ¿no? Porque hay mucha carne en ese informe. Empecemos por un tema que nos preocupa a todos: la seguridad, el deterioro de la seguridad. Hablemos de eso. Pues mire, en Colombia el eje político siempre ha sido la seguridad.
la paz o la guerra, negociaciones o no negociaciones, desde que somos muy jóvenes. Y eso no va a cambiar. Ahora, una de las cosas que este gobierno ha hecho ha generado como un estado de policrisis, en donde la seguridad es un elemento más a considerar, ¿sí? Ahora, el deterioro de la seguridad ocurre en mayor nivel en las zonas rurales, en las zonas fronterizas. Hay, según la Cruz Roja Internacional y según Crisis Group, hay 8 o 9 nodos de conflicto en todo el país. El Catatumbo, el sur del Bolívar, el norte, el Bajo Cauca antioqueño, sur de Bolívar, norte de Antioquia, sur del Chocó, norte del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Guaviare y Caquetá, para nombrar solo algunos. Y este deterioro ha crecido con la falta de rigor de las fuerzas militares para enfrentar a los diferentes grupos, que ha sucedido en parte porque el gobierno tiene una estrategia de paz total, de negociar con todos los grupos, generando muchísima inestabilidad dentro de las fuerzas militares porque no saben cuáles son los blancos legítimos de atacar. Entonces hemos visto batallones de soldados, pelotones de soldados rodeados de comunidad civil en distintas partes sin poder hacer nada. Hemos visto un incremento de las hectáreas de coca cultivadas, hemos visto un incremento de las incautaciones, hay que decirlo bien, pero también el país ha perdido un poco la conciencia o digamos, la forma de medir la inseguridad ha cambiado. Acuérdese que antes la cifra de hectáreas de coca era la cifra. O sea, uno juzgaba si el país le iba bien o le iba mal por la cifra. Los secuestros eran la cifra. ¿Sí? Los homicidios siguen siendo la cifra y importan mucho, pero la mayoría de esas estadísticas han mejorado y la sensación de inseguridad persiste. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay menos secuestros que había en el año 98. Objetivamente, sí. Hay menos masacres de las que había en el año 2004. Objetivamente, sí. O sea, siguen habiendo masacres, pero hay una tasa de homicidio por 100.000 habitantes menores de las que había a la altura del conflicto, sí, pero la percepción de inseguridad y la percepción de que la dirección en la que el gobierno está encarrilando el país no es buena. Uno podría decir que es un tema de percepción y sensación, o es un tema también de que en efecto en los últimos 2, 3, 4 años los secuestros han aumentado, los homicidios han aumentado, las vacunas, las famosas extorsiones que tal vez habían no desaparecido en su totalidad, pero ya no se oía tanto. ¿Sí han visto ustedes en sus análisis que eso en efecto ha aumentado o es un tema más de percepción, como dice usted? Hay ambas cosas. Digamos, por un lado, son más altas de lo que eran hace 2 años o 3 años, Ok, pero no son más altas de lo que había a principios de los 2000. ya. O sea, sí hay un empeoramiento si lo comparamos hace 6 años, pero no y por eso es que el presidente Petro también se remonta hacia atrás, porque entonces él dice, claro, en los 80 era mucho peor. En 1989 hubo 4 candidatos presidenciales asesinados. Hoy nos encontramos, amanecemos con la triste noticia de que hay uno. Eso no quiere decir que estemos mejor, pero eso también quiere decir que esos indicadores siguen teniendo un efecto en la percepción de la gente. Oiga, y decía el informe también que el deterioro de la seguridad tiene un impacto económico, en el crecimiento económico. Dice que a Colombia le cuesta la seguridad o la falta de seguridad 68 billones de pesos. O sea, esos son, qué sé yo, 4 o 5 reformas tributarias. Claro, cuando la gente se siente insegura, escoge otro destino de inversión. Cuando la gente siente que, por ejemplo, si van a instalar algún tipo de infraestructura de petróleo y gas y les van a cobrar vacunas o se las van a bombardear, como ocurre con el oleoducto Caño Limón-Coveñas cada tanto, pues prefiere no hacerlo, opta por invertir en otro lugar. Cuando la gente siente que a sus ejecutivos los pueden secuestrar, o gasta en seguridad o simplemente desiste de una oportunidad de inversión. Lo que hemos visto durante estos 4 años, 3 años del presidente Petro, es que muchas empresas
han desistido de hacer nuevas inversiones por los riesgos políticos a los que se enfrentan o simplemente escogen otros destinos de inversión. Mientras Colombia se estanca en producción de petróleo, hemos visto el auge en Guyana. Eso no es directamente relacionado que la gente que invertía aquí en Colombia se fue a Guyana, pero las empresas petroleras van a buscar los recursos en donde estén. Ahora, siguen enterradas acá. No es que no esté, no es que no haya petróleo, que se haya acabado el petróleo, que se haya acabado el gas, o que se haya acabado el cobre, o que se haya acabado el oro. Aquí siguen esas oportunidades. Pero mientras tanto, mientras estos 4 años, muchas de estas empresas que tienen como un CAPEX de 40 años, un horizonte de inversión de 50, pues dicen 4 años esperar en Colombia, pues no hay problema. Claro. Pero a nosotros en el trimestre sí nos afecta. Claro, ahora cuando ustedes hablan de seguridad en el informe, no solo, y usted me corrige, pero no solo hablan como de seguridad física, sino también de seguridad política, seguridad institucional, seguridad, pues de las reglas del juego. Sí. Y hay una inestabilidad, hablan ustedes a nivel político, que quiero que usted me ayude a entender un poco más. Claro, esa inestabilidad yo creo que no es un fenómeno exclusivamente colombiano. O sea, hemos visto cómo Trump cambia cada 15 minutos de pensamiento sobre aranceles y eso cómo desestabiliza. Pero lo que sí es cierto es que Colombia presenta un cúmulo de reformas tributarias, entre otras, que le cambian las condiciones del juego y que obligan a muchas empresas a tener que recalcular si vale la pena seguir invertidos aquí o no. Y en ese sentido, este gobierno, lejos de ser garantista de las condiciones pactadas, ha sido muy, digamos, muy pronto para tratar de renegociar. Yo quiero renegociar el metro de Bogotá, ya que no sea elevado, sino que sea subterráneo. Si usted es China, ¿usted qué dice? Hermano, contrato, aquí está firmado el contrato, hay que cumplirlo. Y si el gobierno dice no, cámbiemelo. O sea, las consecuencias para China son mucho más grandes que para Colombia, porque si China le dice a Petro que sí, ¿cuántos más no están haciéndole fila al señor Xi Jinping para pedirle las mismas condiciones? O sea, no van a ser buena gente con nosotros porque nosotros tenemos un presidente que quiere un metro subterráneo y no uno elevado. Entonces, todas esas cosas disuaden a las inversiones de seguir adelante. O sea, eso... Acuérdese que cuando licitaron el tren La Dorada-Chiriguaná, detuvieron la licitación, el presidente dijo, oiga, venga, ofrezcan más. Eso no es porque había una multitud de oferentes para ese corredor férreo, sino todo lo contrario. Y eso es un indicador de mercado. Ahora, en donde no hay titubeos en invertir en Colombia, es en deuda. Y ese es un capítulo muy interesante. ¿Por qué? Porque Colombia, pues primero, no es Argentina. Entonces nosotros nunca hemos hecho default. Ha pagado su deuda. Soberano. Sí. Colombia ha pagado su deuda. Y ahora no solamente tiene esa historia de buen pagador, sino que paga a un interés mucho mayor. Hoy en día el 16% de los ingresos estatales se van en pago de intereses de la deuda, no en capital, en puros intereses. Entonces, si bien el gobierno puede decir que el gobierno anterior le dejó un déficit fiscal, una crisis de deuda grande, lo que ha sucedido durante este gobierno es que el premium de riesgo ha aumentado significativamente, haciendo que, digamos, ese hueco sea un poco más profundo. Ahora, eso nos lleva a hablar de la segunda crisis que ustedes mencionan, que es la crisis del déficit fiscal, que está llegando o este año puede llegar a ser del 7%. Como porcentaje del PIB. Hablemos de eso, hablemos de la crisis que estamos viviendo a nivel fiscal, los huecos que tiene que tapar este gobierno y el que entre, porque de eso también hablan ustedes, de lo que va a heredar el próximo presidente o la próxima presidenta de Colombia. Claro, y justamente sobre eso vamos a tener otro informe que hable de ese tema en una profundidad específica. ¿Ese cuándo sale? Ese sale ahorita en septiembre. Ah, buenísimo. También una estudiante de maestría nos ayudó con la autoría principal de ese informe y saldrá, pero se resume de la siguiente forma. El gobierno ha aumentado el gasto de una forma grande, ¿sí? Y
aunque ha tratado de aumentar el recaudo, lo ha buscado hacer en los mismos lugares y de una forma que las Cortes consideran que no es legal, a través de decretos de emergencia o de planes nacionales de desarrollo que cambian las condiciones de inversión para algunos inversionistas, particularmente del sector extractivo, sin ampliar la base tributaria, es decir, que más personas contribuyan y manteniendo un perfil de gastos alto. Cuando todo el mundo aconseja que este es el momento de apretarse el cinturón, el gobierno decide doblarse. Y eso se vio con el presupuesto del año 2025, que estaba desfinanciado y que el presidente decretó de todas maneras. Historia que se va a repetir con el presupuesto del 2026, año electoral, en donde el gobierno propone un presupuesto que está muy por encima del presupuesto actual y que no cubre la capacidad de generar estos ingresos entre la población. ¿Eso responde a campaña política 2026? ¿El aumento del gasto? El aumento del gasto responde a campaña política. Y lo que pasa es que también tenga en cuenta que acá hay una cosa que se llama la ley de garantías, en donde el gobierno no puede entrar en contratos y licitaciones interadministrativas, sino hasta después de pasado el periodo electoral y 4 meses antes de las elecciones de Congreso. Es decir, el 8 de noviembre vamos a estar arrancando esto, lo cual va a estropear de una forma importante los resultados del cuarto trimestre de crecimiento, porque el gobierno es un impulsor grande de la economía y eso puede opacar un poco los resultados de crecimiento de este año y por supuesto los del año entrante. Ahora, volviendo a la seguridad jurídica, el ministro firmó la famosa cláusula de escape para, como se dice coloquialmente, pasarse por la faja la regla fiscal. Cuéntenos un poco de manera súper fácil de entender qué es esa regla fiscal y por qué un ministro puede de un día a otro firmar una cláusula que dice no, esto ya no importa. La regla fiscal es un cinturón de seguridad autoimpuesto para darle confianza a los mercados internacionales de deuda, para decir que Colombia va a ser responsable y ortodoxo en su manejo fiscal. Es decir, que va a buscar que el déficit todos los años baje. Es decir, va a aportar un poco más a capital que a interés para justamente tener un horizonte de deuda positivo. Porque pues en relación a eso es que se fijan las calificaciones crediticias, en lo que se fijan las tasas de interés, en lo que se fijan, digamos, un montón de inversionistas para determinar si vale la pena invertir o no. Pues el gobierno, sabiendo que la regla fiscal obliga a un recorte y un ajuste muy importante, decide invocar una cláusula de escape. Una cláusula de escape es básicamente decir, yo voy a dejar de cumplir esto porque tengo una situación extraordinaria que me impide hacerlo. La única ocasión cuando se había invocado esa cláusula previamente fue durante la pandemia del COVID. Con razón. Era una pandemia global, una situación inédita. Este gobierno lo hace porque no ha podido controlar el gasto. Entonces busca culpar al gobierno anterior de haberle dejado un déficit, que eso no es verdad. O sea, sí subió el endeudamiento, pero después el endeudamiento bajó porque el gobierno hizo unas decisiones dolorosas de ajuste fiscal, de reforma tributaria que fracasaron por el estallido social, entre otras. Pero justamente es ese apretón lo que tampoco es políticamente expediente. Es decir, nadie que diga vamos a subir impuestos de una forma drástica, vamos a subir el IVA, por ejemplo, vamos a expandir la base tributaria, nadie de esas personas va a ganar las elecciones. Claro. Porque nadie es popular diciendo vamos a subir impuestos. Todo el mundo quiere ofrecer es lo contrario. Total. Oiga, tercera crisis, la crisis de salud. Ustedes hablan del colapso del sistema de salud. Hablemos de eso un poquito. Bueno, pues el colapso del sistema de salud es una policrisis que si bien no empezó con este gobierno, porque el sector de salud ya tenía unos problemas de deuda, unos problemas de corrupción significativos, este gobierno ha tratado de generar una crisis más explícita, en las palabras de la misma ministra Carolina Corcho, en donde han desfinanciado el sector a través de una reducción de la unidad por capitación, que es la plata que le asignan
por cada usuario de las EPS, por cada paciente del sistema a las distintas EPS. Si bien la UPC ha aumentado, el gobierno también ha aumentado el salario mínimo, el gobierno también ha aumentado la inflación, entonces, y también ha ligado algunos gastos obligatorios en inversiones en tecnología, inversiones en distintas materias que hacen que la UPC sea insuficiente. Ok. No lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional. Sí, ahí es donde, claro, hay una narrativa de la oposición a este gobierno que dice exactamente eso, pero no lo estoy diciendo yo, sino estos son lo que dice la Corte. Y es muy importante ser específico e intencional con ese lenguaje. Ahora bien, el gobierno, en lugar de tratar de resolver el problema, lo que ha hecho es introducir un nuevo modelo de salud como la solución. Cuando ese modelo de salud, si bien en 30 años puede dar resultados, en 3, 4 años no va a ser económicamente viable para los que prestan los servicios de salud. Y tal es el punto que muchas de las EPS ya intervenidas por el gobierno están siendo insuficientes financieramente y le están incumpliendo con los pagos a las IPS, que son las entidades que en últimas atienden a los usuarios. Entonces, en ese sentido, el gobierno como gestor del riesgo del sistema de salud ha fracasado. Total. Y eso también ha llevado a unas demandas contra el Estado colombiano, como las de Crealti, muy grandes, que las vamos a estar pagando usted, yo y nuestros hijos, ¿sí? Porque esos son unas deudas que van a demorarse 4, 5, 6 años en materializarse en razón de un fallo, y luego, digamos, 5, 6, 7, 8 billones de pesos van a ser pagados a través de los años a esas organizaciones. Ahora, lo que dice el informe es que esto la gente lo está sintiendo, porque dice que según las últimas encuestas, y esto me causó curiosidad, lo que más le preocupa a los colombianos es este problema de la salud, la falta de acceso a la salud, por encima de seguridad, por encima de educación, por encima de corrupción. El punto más importante de preocupación hoy en día, según su informe, es ese, la falta de acceso a la salud. Sí, las encuestas sugieren eso. O sea, si usted le pregunta a la gente cuáles son sus principales preocupaciones, salud, seguridad, desempleo, economía y corrupción. Entonces, en esos temas, ahí es donde está la contradicción. Porque si bien en todos esos temas la gente tiene una percepción pesimista de la dirección en la que va el país, el presidente no lo refleja en las encuestas. Es decir, el presidente Petro en el primer año de gobierno bajó de 64% a 39%, y desde el final del primer año de gobierno a este está entre 39 y 34%. O sea, la volatilidad de su favorabilidad se ha mantenido. Se ha mantenido. ¿Por qué cree usted que es eso? O sea, ¿por qué se mantiene un gobierno que en teoría es tan impopular, con tantos problemas y tantas crisis? ¿Por qué su popularidad se mantiene en esos 30 y picos por cientos? Pues yo respondería a eso con dos ideas fundamentales. La primera es que es un gobierno que ha sabido por muchos años alimentar una base leal, una base fiel, una base que por primera vez siente que están siendo representados en el gobierno. Okay. Y la segunda, que también es la primera vez que muchos colombianos se ven reflejados en el gobierno. Cuando el gobierno dice, por ejemplo, saber inglés no es requisito para ser embajador, mucha gente dice, pero ¿cómo no? Mucha otra gente dice, yo no sé inglés, yo puedo ser embajador. O sea, lo ven lo ven de una forma distinta. Es la primera vez que tenemos un afrodescendiente en la vicepresidencia, un afrodescendiente en una posición como canciller, un indígena como director de la Agencia Nacional de Tierras, un indígena como embajador de Colombia, embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas. Eso a muchas personas sí le cambia la forma en la que ve el gobierno, porque no ve el gobierno como un otro distante que toma decisiones desde Bogotá, sino como un gobierno entrañable, un gobierno que viene desde las raíces. Y lamentablemente muchas personas, particularmente de oposición,
no parecen estar captando ese mensaje y utilizándolo de una forma astuto para generar una representatividad más amplia. Porque no es que no haya personas de diversos orígenes que tengan ideas más conservadoras o más de centro. Es que tampoco los partidos los están buscando. Eso está súper interesante, nunca lo había pensado así, la verdad. Pero sí, cuando uno lo piensa, este ha sido un país gobernado desde Bogotá, súper centralista. Desde Bogotá, Medellín y Cali. Y Bueno, Barranquilla hasta cierto punto. hasta cierto punto, pero esas zonas que usted mencionaba al principio de extrema violencia han sido zonas olvidadas desde siempre. Ahora, ¿no cree usted que ha habido mucha gente también muy desilusionada con este gobierno del cambio, que ha sentido que sí, tenían una esperanza de esa promesa de cambio, de hacer las cosas diferentes, pero que se han llevado una desilusión? Definitivamente. Y muchas de esas personas abandonaron el barco, por así decirlo, en el primer año. O sea, esas personas que se ilusionaron por el gobierno de Gustavo Petro, que se ilusionaron con el cambio, que por fin íbamos a tener un gobierno de izquierda, medio sensato, bla, 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 ya después del primer año ya no quedaba duda que esas personas ya no continuaban apoyando el gobierno. Y de hecho, uno se mete en las redes sociales y todos los días a esas personas les recuerdan cómo votaron, en qué dirección están. Eso en vez de atraerlas más, las aleja un poco más para ciertos puntos. Pero hay una parte importante y es que si el gobierno continuase pensando que tienen unas mayorías firmes, no estuviera actuando como si esta fuera la última oportunidad de pasar las cosas. ¿Sí? Si usted piensa que después de usted viene un gobierno de izquierda, ¿cuál es la necesidad de hacer una reforma de salud ya? Por decreto. Si usted piensa que el gobierno que va a seguir va a ser un gobierno de izquierda, ¿cuál es la necesidad de hacer negociaciones con 9 grupos armados organizados y ofrecerles de una a un cese al fuego ya para que firmen ya? Ya. ¿Cierto? Entonces, las acciones del gobierno, más que mostrar confianza en un futuro, lo que muestran es desesperación Claro, de que eso se esté acabando. claro. Entonces, desde cierto punto, hay que saber leer al gobierno. El apoyo que el presidente Petro expresó ayer por Nicolás Maduro y las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas no son una señal de fortaleza, son una señal de debilidad. Claro. Entonces, en ese sentido, hay muchas personas que insisten, y nosotros también hemos escrito informes sobre esto, que el gobierno está tensionando las ramas del poder de una forma insostenible, de que acá el presidente Petro se quiere quedar y quiere hacer muchas cosas terribles. Aquí las instituciones se están manteniendo y señal de eso es el desdeño con el que las trata el presidente, porque no puede hacer lo que quiere. Pero ya que mencionó el tema, como analista de riesgo, Sí. ¿qué riesgo usted ve en que el presidente se quiera quedar o se pueda quedar el próximo año Son dos preguntas atornillado al distintas. poder? El riesgo de que el presidente se quiera quedar es total. O sea, el presidente Se quiere quiere quedar. quedar. Ok. Pero el riesgo que el presidente se pueda quedar es muy bajo. Es bajo. Es muy bajo. Es ¿Por muy qué? bajo por varias razones. Primero, porque los poderes aquí son independientes. La Corte Constitucional ya ha impedido una asamblea constituyente. La Corte ya ha impedido una reelección inmediata. Ujú. La Corte tiene procesado a unos miembros del Congreso bastante importantes por haber recibido coimas del gobierno. Las fuerzas militares, si bien han sido subordinadas al poder civil y no son insurrectas, es decir, no van a hacer un golpe de Estado, también tienen como objeto principal la defensa de la Constitución, y la Constitución es muy clara en cuanto a la reelección. Entonces, en ese sentido, y el Congreso, a pesar de que el Congreso nunca decepciona a la hora de decepcionar, también ha tenido cierta sensatez para rechazar algunos actos del gobierno. Rechazaron, por ejemplo, el presupuesto, rechazaron, por ejemplo, la consulta popular que el gobierno quería hacer y demás. Entonces, si bien hay mucha desilusión con cómo han funcionado las cosas, las instituciones en Colombia se han mantenido. Estas tensiones no son inéditas. Acuérdese que Uribe intentó hacer una segunda reelección, hizo una primera desequilibrando la independencia de los poderes. Claro.
Pero a pesar de eso, las instituciones salieron de ese episodio fortalecidas. No tengo duda que las instituciones van a salir fortalecidas de este gobierno de Gustavo Petro. Va a depender muchísimo en cuál sea la actitud del próximo gobierno, de centro, derecha o izquierda, cómo va a querer perseguir esa misma independencia institucional o cómo va a generar respeto a la autonomía de las decisiones. En resumen, probabilidad de que el presidente se quede el próximo año muy baja, por lo que usted nos acaba de comentar. ¿Sabías que la mayoría de personas que nos escuchan en Mis Propias Finanzas no están suscritas a nuestro canal? Yo te hago hoy una invitación a que te suscribas a nuestro canal. Eso primero nos ayuda mucho a nosotros a traer mejores invitados, a seguir compartiendo muy buena información que te ayude a transformar tu vida. Y por otro lado, a ti te va a ayudar a estar siempre pendiente de lo que publicamos con los nuevos videos. Así que suscríbete al canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenísimo. Volvamos a la última crisis que ustedes mencionan, que no es menor, que es el deterioro de las relaciones con nuestro mayor socio comercial, que es Estados Unidos. Pues ya hemos visto también al presidente Trump, usted dice que cambia de opinión, lo cual es cierto cada 15 días, pero incluso ha mencionado mayores aranceles hasta el 10% para países que tengan cierta relación con los BRICS y demás. Esa tensión constante entre el presidente Petro y Donald Trump vía X o vía sus cuentas de Twitter. ¿Cómo ven ustedes ya en la práctica ese deterioro de las relaciones con Estados Unidos? Pues mire, hay varios ángulos que discutir. El primero es el orden mundial, como lo conocíamos o como lo estudiamos en la universidad, ya no existe. Total. O sea, el orden basado en reglas, multipolar, con instituciones multilaterales que buscan, digamos, de cierta forma, gobernar el comportamiento de los estados, eso es el pasado. Aspiracional, pero es el pasado. Estamos moviéndonos en un mundo mucho más perro come perro, en un mundo en donde los gobiernos están cada vez buscando satisfacer los intereses de sus electorados más radicales y cada vez menos en el bien común, ya sea de sus ciudadanos o de los grupos políticos generales que los rodean. El Reino Unido se salió de la Unión Europea con el Brexit. Estamos viendo que Estados Unidos está buscando renegociar muchísimos acuerdos internacionales. Estamos viendo una China en ascenso, que si bien quiso hacer parte de esas instituciones multilaterales, también se vio muy frustrada porque la ven como el principal rival a la hegemonía estadounidense. Entonces, Colombia, ¿cómo juega allí? Porque si bien Colombia siempre ha tenido, digamos, una posición anclada a la de Estados Unidos en relaciones internacionales, ahora Colombia está buscando diversificar sus socios. Esto empezó mucho antes de que Trump llegara al poder, ¿sí? Y de cierta forma no es inconveniente que Colombia juegue un papel similar al de Turquía, en donde es una potencia media que tiene buenas relaciones con muchísimos países y que por su propio peso, digamos, genera oportunidades. Lo que pasa es que la visión del presidente Petro es acertada, como muchas cosas, pero su ejecución es terriblemente hecha. Entonces el presidente ahora pretende desenchufar a Colombia de los Estados Unidos y enchufarnos a sus adversarios políticos y económicos, como lo es China, como lo son los BRICS, etc. Esa transición no se hace sin los empresarios, sin las empresas. Esa transición tiene que ser un propósito de la sociedad. Y el presidente no lo está vendiendo así. El presidente lo está diciendo, es mi propósito, es mi enemistad con Trump. Pero esa no es una enemistad compartida por el pueblo colombiano. O sea, Colombia todavía tiene una visión de Estados Unidos buena y aspiracional. De Trump quizás no tanto, pero de Estados Unidos en general sí. Total. Los negocios, las relaciones comerciales que existen entre Colombia y Estados Unidos no se reemplazan fácilmente. Usted tiene una relación con un proveedor hace 20 años. Sí. Eso usted no puede en una semana buscar un proveedor chino equivalente. Total. O un proveedor de India equivalente, o brasileño, lo que sea. Porque los negocios no solamente son números en un spreadsheet,
sino son relaciones. Claro. Y ustedes lo saben muy bien, en Y mis propias se finanzas lo demoran en estudian. construir. O sea, el spreadsheet es una cosa y lo que dan los números, pero detrás de los números siempre hay personas. Personas con sentimientos, personas con valores, personas con ideales. Y por eso es que, si bien este es un podcast de finanzas, explorar esa otra parte de la humanidad es súper importante. Total. Hablaban también ustedes de lo que puede llegar a pasar en caso de que se dé esa desertificación de Estados Unidos en la lucha contra las drogas. ¿Cuál puede ser el efecto? Porque eso creo que se da pronto, ¿no? Antes del 15 de septiembre Sí. tendremos noticias sobre eso. Pues mire, tiene varios efectos. El primero es que la ayuda de Estados Unidos ya no es automática, sino se vuelve discrecional. Y cuando se vuelve discrecional ya depende del secretario de Defensa o el secretario de Estado y las relaciones que tengan con sus contrapartes colombianas y con el presidente colombiano. Le adelanto que no va a ser buena esa relación. Claro. Segundo, también la certificación es una parte de confianza de Estados Unidos hacia el mercado, hacia sus empresas, hacia distintas organizaciones que hacen negocios acá. Claro. Entonces, eso sin duda, digamos, es un tachón sobre el país. No es un tachón del que no se pueda salir, pero es un tachón que sí nos pone muchísimo más duro hacerlo, porque también se vuelve muy discrecional el escrutinio que hacen sobre el sistema financiero. Claro. O otras organizaciones que en Colombia operan. Entonces, sí se vuelve, digamos, un hándicap para que Colombia pueda continuar. Oiga, Sergio, usted que es experto no solo en política nacional, sino internacional, y la ha estudiado muy bien, ¿usted cree que estamos ante el fin de la famosa Pax Americana o hegemonía de Estados Unidos? A usted le gusta citar mucho a Warren Buffett en sus posts de LinkedIn y Warren Buffett dice no apuestes en contra de los Estados Unidos, que me parece algo sensato. Yo creo que estamos viendo cómo la Pax Americana cambia, porque indudablemente cuando acabó el primer periodo de Trump, muchos respiraron tranquilo y dijeron, bueno, ya pasamos por esto va a cambiar. Pero ahora están en un segundo periodo de Trump. Hay un buen dicho que dice al perro no lo capan dos veces, pero parece que sí, ¿cierto? Ya no aplica. Ya no aplica, porque sí sucedió. Entonces esto indudablemente va a reducir muchísimo la credibilidad que tienen los Estados Unidos en el sistema internacional. Y lo digo con dolor, porque yo viví muchos años allá, yo aprendí igual que usted, de mis profesores allá, aprendí sobre estos valores, aprendí estas cosas. Y ahora verlo desmoronarse, esa credibilidad es doloroso. Ahora, los valores fundacionales en Estados Unidos que fundaron el país, ¿usted cree que han cambiado mucho o siguen siendo firmes hoy en día? Los valores de libertad, de libre comercio, de empresa, de libre expresión. ¿Usted cree que eso ha cambiado? En la sociedad americana no, pero en cómo los líderes de Estados Unidos empujan o persiguen ciertos valores por sobre unas conveniencias políticas, sí ha cambiado. Los valores no desaparecen. Claro. Continúan allí, continúan en la mente y en la cultura de muchas instituciones occidentales. Pero yo creo que la forma en la que el liderazgo de Estados Unidos está cambiando su enfoque sí es bastante drástica. Okay. Bueno, volvamos a Colombia y hablemos de elecciones 2026, que es otra parte importantísima del informe de ustedes. Estamos ante un panorama súper polarizado, 40 y pico candidatos inscritos, incluso se avecinan más, hablan ustedes de 70 y pico candidatos. Eso se irá decantando eventualmente, como siempre ha pasado. Al principio todo el mundo se lanza buscando distintos objetivos, unos en efecto con chances de ganar, otros buscando puestos en el futuro gobierno, otros candidatos y candidatas simplemente buscando visibilidad, pantalla y demás. Digamos que hay distintos objetivos y claramente al final pues no llegaremos con tanto candidato.
Pero hoy ustedes, ¿cómo están viendo el panorama? Y me imagino, pues están las famosas tres fuerzas, ¿no? Izquierda con María José Pizarro, Roy Barreras, Gustavo Gustavo Bolívar. Bolívar. En el centro, ¿quiénes están? Claudia Claudia López, López, Sergio Fajardo. Galán, Fajardo, no sé si Alejandro Gaviria le vuelva a jalar. Sí. Y en la derecha, pues cada día aparece uno nuevo, pero estará el del Centro Democrático, que puede ser una María Fernanda Cabal. em, Seguramente, bueno, Abelardo de la Espriella, que se acaba de lanzar. Está también, yo no sé si Mauricio Cárdenas, yo no sé dónde encasillar a Mauricio. ¿Ustedes dónde ponen a Mauricio? ¿En En la la derecha. derecha? Sí. Mauricio Cárdenas en la derecha. Vicky Dávila. Vicky Dávila, punteando en las encuestas también en la derecha. Entonces, ¿ustedes cómo ven ese escenario, digamos, como con esos candidatos que acabo de mencionar? Hay que leerlo en varios tiempos. Ok, Parte de la angustia, parte de la ansiedad que tienen muchos colombianos que están escuchando este podcast en este momento es que quieren saber quién es el próximo presidente ya. claro. Eso también indica la fatiga que hay con el status quo. O sea, ya quiero pasar la página de Petro. Y mientras tanto Petro todos los días a través de redes sociales nos trata de hacer, nos da a conocer qué tan relevante él sigue siendo. Entonces él también está como en la misma onda, pero mucha gente está lista para pasar la página. En este momento sí, hay 75 candidaturas y no hay encuestas hasta noviembre, Eso por ley, ¿no? por ley, que la pasaron recientemente. Entonces es como, imagínese usted yendo por una trocha sin luces de noche. No sabemos qué está pasando. Tenemos 3 candidatos punteros, Gustavo Bolívar, Sergio Fajardo y Vicky Dávila, pero ninguno con unos dobles dígitos firmes, o sea, ninguno por encima del 20%, todos en 11, 14, exacto. Y tenemos una planta baja de candidatos que están alrededor del 5, del 2, del 3, y todos se ven con posibilidades porque el margen de error lo sugiere. Entonces nadie tiene incentivos reales hoy para bajarse de una sí, candidatura. total. Y no lo van a tener sino hasta que empiecen estos tiempos a darse. El 25 de octubre, que tienen que ser las primarias dentro de los partidos. Ujú. El 8 de diciembre, que los partidos tienen que presentar las listas cerradas. De ahí, de esos 75, van a barrer por ahí la mitad, Claro. ¿cierto? Después de ahí, a las primarias, que son el 8 de marzo, con las elecciones al Congreso. Y eso también va a sacar de 35 a 8 candidatos. Claro. Y de ahí a la primera vuelta, que es el 31 de mayo del 2026. Esos tiempos siempre han estado ahí. Lo que pasa es que hoy en día hay mucha más ansiedad. ¿Qué dijimos nosotros? Nosotros publicamos otro informe más cortico que se llama Si quieren ganar, porque tratamos de decir cuál es el camino a la victoria de la izquierda, del centro y de la derecha. Y dijimos lo siguiente: si la izquierda quiere ganar, tiene que ceder. Es decir, el candidato más ferviente de la izquierda que tenga una simpatía con el proyecto político del presidente Petro no va a ser el candidato que va a ganar. Entonces tiene que ceder, tiene que escoger un candidato que tenga vasos comunicativos con los partidos tradicionales, un centro izquierda más moderado, etc. Un Roy Barreras. Un Roy Barreras, ¿sí? O un Luis Gilberto Murillo. Ok, Pero, o sea, una María José Pizarro o un Gustavo Bolívar, radical, o una no Carolina le ven, Corcho, no le ven chance a o un ustedes. Daniel Quintero. Pues no es que no le veamos chance, es que es más difícil si Claro. quieren ganar. Ya. El centro, si quiere ganar, tiene que escoger. Y eso ha sido una dificultad para el centro desde la coalición de la esperanza que Ingrid Betancourt estropeó de una forma horripilante en su momento. Pero lo que sí vemos es que Pero el centro siempre escoge la izquierda. no se sabe. Últimamente. El centro tiene que escoger. O sea, no es que pueda escoger, tiene que escoger. O sea, una Claudia López y un Sergio Fajardo en un tarjetón no sobreviven a primera vuelta, juntos, los dos. O sea, Ya. los dos. O sea, ustedes se tienen que escoger entre ellos. Entre ellos. Ah, pensé que. No, ya, el centro tiene que escoger entre ellos. O sea, tiene que consolidar una candidatura única de centro. Ya. Algo que es difícil. Claro, si llegan divididos. Exacto. Fritos. Y la derecha, si quiere ganar, tiene que darse cuenta que el antipetrismo no es suficiente. O sea, ser el más antipetrista
Abelardo del Espriella Ujú. o María Fernanda Cabal, no va a conquistar al resto de la población. O sea, es que usted no necesita los más fuertes de sus votos, usted necesita ganar en la elección general. Claro. Claro, entonces, si el centro, si la derecha escoge a la persona más a la derecha, y esto se vuelve una cosa entre Carolina Corcho y Abelardo de la Espriella, pues apague y vámonos, ¿sí me entiende? Y lo mismo van a pensar los inversionistas internacionales. Pero esta no va a ser una elección entre dos candidatos buenos, o dos candidatos que usted diga, bueno, puedo vivir con cualquiera de los dos. Esta va a ser una elección entre quién es el candidato que más miedo me infunda y yo voy a votar por su contrincante. Algo similar a lo que pasó en el 2022. O sea, ¿usted cree que se repite la historia de Rodolfo y Petro? Si la derecha, el centro y la izquierda no acatan, digamos, esto, sí, se va a repetir la historia. Que no los veo acatando ese mensaje. Yo tampoco. O sea, les soy honesto, mientras usted habla y dice, vea, si ustedes quieren ganar tienen que hacer esto, me parece súper claro, pero en la práctica no veo a ninguno de los sectores acatando ese mensaje. O sea, no veo a un Sergio Fajardo y a una Claudia López poniéndose de acuerdo para sacar una sola candidatura. Egos políticos. No veo a un Abelardo de la Espriella moderando su discurso o a una María Fernanda Cabal moderando su discurso o incluso apoyando una candidatura de un Mauricio Cárdenas o de un Juan Carlos Pinzón o de uno de estos que son derecha, pero de pronto más moderados, más hacia el centro derecha. Usted Sí. me corrige, usted es el experto. Y tampoco veo a una izquierda jugándosela con un candidato no tan de las entrañas del petrismo, ¿no? Pues ahí es donde uno dice que falta hacen partidos políticos de verdad. Porque los partidos políticos, Ahora todos se lanzan es por firmas, ¿no? claro, pero los partidos políticos en su teoría se tratan es de eso, de organizar a las personas según las ideas. Ok, Pero acá los partidos políticos son de personas, sí, ¿sí? Son partidos unipersonales. O sea, ¿cómo se desliga, por ejemplo, el Partido Liberal de César Gaviria? sí, no. O el Centro Democrático de Álvaro Uribe. O el nuevo liberalismo de los hermanos Galán. O el mismo pacto histórico de Petro. O sea, dignidad y compromiso. Fajardo y Robledo. Claro. Los partidos no, los partidos dejaron hace mucho tiempo de ser partidos de ideas. O dígame cuál es la diferencia entre Partido Conservador y Partido Liberal. O el partido de la U y el Partido Conservador. Sí, no, no. Digo, y en un escenario muy hipotético, si hoy en día uno se fuera a lanzar, uno dice, ¿por qué partido me voy? No tengo ni idea. O sea, es que ni siquiera sé qué piensa cada partido. O sea, no sé cómo diferenciar muy bien. Pues el Partido Verde con su consulta anticorrupción hoy está, digamos, en el centro del escándalo político de la Sí, Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. sí. Entonces los partidos, digamos, carecen de legitimidad. Y por eso también es que mucha gente se lanza por firmas, porque no quieren como Asociar, que los asocien con partidos, ¿no? exactamente. Los partidos son tóxicos. Pero ¿usted cree que en un escenario ideal deberíamos volver a un sistema de partidos fuertes, de partidos sólidos? Sí. O... Es que en el deber ser eso debería suceder. Es decir, nosotros deberíamos tener partidos que representen ideas. Usted es fiscalmente conservador, pues ahí tiene su cupo. Usted piensa más en el libertarianismo, pues ahí tiene su cupo. O usted piensa más en que su partido tiene que tener ideas exclusivamente pero que los partidos también tengan disciplina. O que hacen miembros del partido Cambio Radical haciéndole quórum al gobierno y votando a favor de algunos de sus proyectos en comisiones. ¿Sí? Entonces ahí es donde también uno dice, hombre, qué falta de seriedad. Pues una cosa rarísima, por ejemplo, fue al principio del gobierno Petro, el Partido Conservador acompañando al gobierno. Exacto. Ahí es donde la gente pues tiene un cortocircuito y dice, mi partido conservador que en teoría me representaba, pues esto no son las ideas que yo represento, ¿no? Sí, hay una erosión de credibilidad de los partidos políticos Total, y eso para una democracia no es sano, no es saludable. total. Oiga, le pregunto, ¿usted cree que hay por ahí un candidato
un gallo tapado, como se dice por ahí, que no ha salido a la arena política y que de pronto pueda pasar como una especie de Iván Duque, una especie de Álvaro Uribe en su momento, con el 1% por allá de popularidad, De Rodolfo que es Hernández. un Rodolfo Hernández. ¿Usted cree que puede haber un escenario para un candidato así todavía? Hay un escenario, pero cada día que pasa hay menos. Porque ya estamos o sea, llevamos un año en campaña, Ya se acabó el tiempo, ya ok. se está acabando el tiempo. Entonces, por ahora, lo que hay es lo que hay. Sí puede haber dentro de esas 75 candidaturas, número que me parece ridículo, como alguien que digamos, encaje o encloche con, con la identidad colectiva, y eso tiene dos nombres, esperanza o indignación. Entonces, ¿cuál de las dos va a ser más fuerte? ¿Un mensaje esperanzador hacia un futuro mejor, Hope and Change de Obama, Ujú, o un mensaje de hartazgo, Drain the Swamp, ¿cierto? ujú. Entonces, hay, pero va a ser en esa onda, no va a ser en una onda de dialoguemos, reconciliémonos, Total. sea, no, va a ser o esperanza o desgaste. Un candidato que no los vi mencionar en el informe, Santiago Otero. No sé si porque o no lo tengan en el radar, pero una cosa que sí es cierta es que viene haciendo mucho ruido en sus redes sociales y viene creciendo de manera impresionante. Eh, ¿Por qué no lo mencionan o, o no lo ven como una alternativa viable? Pues, en este momento es una candidatura, una campaña abierta. ¿Sí? Fijarnos en un candidato que tiene en este momento una intención de voto tan marginal como Santiago Botero, pues también podría conllevar una decisión editorial de darle Sí, sí, sí. visibilidad. Nosotros no tratamos de hacer eso, tratamos de tomar los líderes más visibles de la derecha, del centro y de la izquierda, y pues Santiago Botero sigue No siendo aparece. un candidato de fringe, un candidato de un extremo y con una representatividad pequeña. Ahora, hace ruido, está ganando notoriedad, eso obviamente lo vamos a rastrear. ¿Tiene chances? Como los 75 otros candidatos, tienen chance. Está peleando con el margen de error. ¿Se atrevería usted a adivinar o quién cree usted que va a ser el próximo presidente o presidenta de Colombia? Yo creo que está muy difícil y por eso, digamos, si acataran la recomendación del si quieren ganar, habría mucha más claridad sobre hacia dónde vamos y en este momento los tiempos no dan. Yo creo que cuando vamos a tener una mejor idea de lo que esté sucediendo es después del 8 de diciembre. Pero si hoy le tocara apostar una platica por el próximo presidente o la próxima presidenta de Colombia, ¿por quién se va usted? Yo pienso que está entre Roy Barreras y Vicky Dávila. ¿Cree que Roy pueda tener fuerza? Roy convoca muy bien a los sectores de política tradicional y le da unas garantías importantes al petrismo. Y Vicky Dávila tiene un caudal político grande, es un outsider Ujú. y tiene un manejo de las comunicaciones que le da muy duro a los demás candidatos porque sabe comunicar de una forma muy asertiva. Entonces, en ese sentido, pues yo veo que no estoy diciendo cuál es mi candidato favorito porque de eso no se trata. Claro. Hay que mirar cuáles son los escenarios. Ahora, sí hay un escenario que a nosotros nos preocupa y lo mencionamos en el informe, y es que el gobierno de Gustavo Petro, de salir derrotado en las elecciones, no reconozca la legitimidad de las elecciones. Y eso nos manda a un abismo, porque eso genera una incertidumbre enorme. Y yo no quiero ser la alarmista sobre esto, pero sí hay que incluirlo dentro de nuestras matrices de riesgos, sí hay que pensar en qué sucedería si esto sucede. Ya hemos visto que eventos como los que le sucedieron a Miguel Uribe no son descartables de aquí a que termine la campaña presidencial. Total. Entonces tenemos una campaña presidencial que va a ser muy movida, que va a tener muchos altibajos, que va a tener unos eventos importantes, ¿sí? Entonces no hay que sacar esos outliers, esos casos atípicos de nuestro radar. ¿Y qué rol quieren jugar ustedes desde Colombia Risk Analysis en toda esta campaña o en todo este escenario político? Pues mire, como yo le estaba tratando de explicar, nosotros tratamos de interpretar la realidad para que las empresas puedan
incluir esa realidad dentro de sus matrices de riesgos, dentro de sus planes de inversión, dentro de sus planes de acción y que puedan tomar decisiones informadas. Hoy en día hay muchísimos candidatos visitando empresas pidiendo que o le den algún tipo de contribución a su campaña o que le ayuden con hablarle a sus colaboradores, algo que es absolutamente legítimo. Pero mi mensaje a muchos empresarios también es que tenemos que crear instituciones que nos ayuden a entender la política, que nos ayuden a entender el destino del riesgo al que nos enfrentamos. Y en este momento yo veo mucha más gente pensando en cómo confirmar su propio sesgo que realmente tratar de entender las razones detrás de las actitudes políticas de los ciudadanos. Oye, y leyendo su informe y obviamente oyéndolo hablar a usted, repito, lo quería traer acá porque usted es tal vez uno de los analistas más profundos que tiene nuestro país. Me causa curiosidad, ¿usted qué lee? ¿Cómo se informan? ¿Cuáles son sus fuentes de consulta? Así que nos podamos llevar, o sea, ¿qué deberíamos estar leyendo para estar informados? Pues mire, yo soy un ávido lector de La Silla Vacía. ¿Ah, sí? Tienen un cubrimiento día a día en vivo excepcional de las cosas. También leo El Espectador y El Tiempo, los leo ambos. Leo La República para informarme sobre los temas financieros y económicos, al igual que Portafolio. Los medios colombianos siguen siendo importantes para informarse, Ujú. pero también es importante tener un dedo metido, una mano metida en las redes sociales, Ok, porque la conversación política se hace ahí, ¿no? se hace ahí. O sea, los sentimientos, las sensaciones, de primera, es una cloaca, sí, pero es mi cloaca. Y hay que tener una presencia activa ahí y hay que entenderlo. Obviamente también entender qué es hate, qué cosas son insinceras o quién está tratando de ganar clics por tener como una opinión con indignación. Y por eso es que también es importante que existan entidades y existan organizaciones que produzcan contenido. Leo la prensa internacional que hace análisis sobre Colombia, la cobertura de el New York Times es muy buena, la cobertura del País, España es magnífica, la cobertura del Economist ocasionalmente también es muy buena. Y yo hago parte de algunos medios internacionales como analista y opinador. Entonces, desde ese punto de vista, hay que tratar de diversificar las fuentes. Ahora bien, uno no tiene tiempo para leerse todos esos periódicos. Por eso es que organizaciones como la mía tienen un boletín propio, un producto para informarle a nuestros clientes y desgranarles un poco cuáles son los 4 temas mensuales que pensamos que van a ser tendencia con una visión hacia futuro, una visión de pronóstico, algo que no hacen, por ejemplo, los medios. Total. Entonces, informes como el que usted está leyendo y compartiendo, si bien son de libre acceso y gratuitos, lo que están orientando a los lectores es a decir, oiga, tenemos que fomentar que instituciones como esta existan, ¿sí? Tenemos que mirar, tenemos una visión de pronóstico, de foresight de lo que está pasando. No desde un punto de vista político con un point of view, sino con una perspectiva que nos dé una visión que considere todos los distintos elementos. Y creo que con ese informe es lo que le apuntamos a hacer. Y me han encantado de verdad los informes, los felicito por ese trabajo tan profesional. Quiero que invite a toda la gente pues, a seguirlos, dónde podemos encontrar esos informes, cómo podemos suscribirnos a Colombia Risk Analysis. Sí, pues en todas nuestras redes sociales, @ColombiaRisk, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos también en X, anteriormente conocido como Twitter, dando mucha análisis y perspectivas, ya sea de eventos que ocurren diariamente. Y nuestros suscriptores son empresas, organizaciones, no individuos, que se suscriben de forma paga, que nos pueden contactar para que nosotros les demos una propuesta comercial para hacerlo y recibir así nuestros productos exclusivos y nuestros análisis únicamente para nuestros suscriptores. A pesar de eso, vamos a seguir haciendo informes abiertos al público. Buenísimo. Porque parte de nuestra labor no es únicamente generar una plusvalía a los que pagan por el acceso, Claro. sino elevar un poco el nivel de la discusión política en el país. Buenísimo.
Sergio, ya para cerrar, y nos gusta siempre cerrar como en una nota positiva, sé que es un escenario político difícil, convulso, incierto. Nos coge desafortunadamente esta entrevista con una noticia absolutamente triste, que es la muerte de Miguel Uribe esta mañana. Pero cerremos esta entrevista en una nota positiva, con un mensaje esperanzador para la gente que nos está oyendo. En este país hay que seguir invirtiendo y seguir trabajando, porque es nuestro país, es el lugar en donde podemos desarrollarnos plenamente, es un lugar con un cúmulo de oportunidades extraordinarias. Ustedes lo ven desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista empresarial. Hay gente que tiene ganas de despegar y muchas que necesita un préstamo o que necesita mejor manejar su dinero, pero aquí lo que hay es capital humano que brota. Total. ¿Sí? Pero lo que no hemos podido hacer es dirimir nuestras diferencias políticas de una forma pacífica. Eso es en realidad uno de los baches y uno de los obstáculos más grandes que tiene el país. Tristemente, lo de Miguel Uribe demuestra que todavía no hemos podido superar eso, pero no deja de guardarnos esperanza hacia el futuro. Por sus hijos, por los míos, tenemos que trabajar para sacar el país adelante. Totalmente. Pues muchas gracias por ese mensaje final, por estar acá. Y bueno, a todos los que nos están oyendo, a seguir a Colombia Risk Analysis, el trabajo de Sergio, una persona súper profunda, súper profesional, y espero sea la primera de muchas. Esta elección y esta carrera política apenas comienza. Seguramente nos tendremos que volver a ver para que usted nos vuelva a entregar su panorama. Sergio, mil gracias. A usted, muchas gracias, Juan Pablo, y a todos los oyentes y los que ven esto, un gusto estar con ustedes por primera vez. Buenísimo. Si has llegado hasta el final de este episodio, queremos agradecerte de verdad por estar acá, por tomarte el tiempo de escucharnos, de aprender y buscar herramientas para tomar mejores decisiones con tu dinero. Y ya que llegaste hasta el final, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Suscribirte no solo significa que recibirás nuevos episodios cada martes, sino que también te permite ser parte de nuestra comunidad dentro de YouTube, donde compartimos encuestas, preguntamos tu opinión sobre temas y próximos invitados, y así vamos a poder hacer un podcast que de verdad responda a tus necesidades. Además de eso, nos ayuda a mejorar la producción, a atraer a mejores expertos, a las personas que más te interesan y a generar contenido que siga aportándote mucho valor. Así que no olvides, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo episodio y, como decimos acá siempre, a seguir aprendiendo.